Saludos a todos nuestros hermanos que nos están viendo aquí en este crossover. Este es su canal Palabra de Vida RD y el teólogo responde. Aquí siempre es un grato placer para nosotros compartir con nuestro amado hermano Néstor Díaz desde el teólogo responde. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos están viendo desde diferentes partes de habla hispana, México, Estados Unidos, Colombia, Chile, Venezuela, Argentina y, por qué no, nuestra amada República Dominicana, y a todo el público dominicano también que está en la ciudad de Nueva York, que es donde se encuentra nuestro hermano Néstor. Y tenemos aquí un tema que es necesario tratar. Por supuesto que encontramos en las redes sociales mucha información al respecto. Hay muchas cosas que son especulativas, hay otros portales que tienen informaciones más, con más peso, con más certeza. Entonces vamos a conversar hoy con este tema de lo que son, qué es una crisis en una iglesia a nivel global y cuáles son las cosas que están sucediendo específicamente en el Vaticano y por qué realmente es lo que se está diciendo que hay una crisis en la iglesia católica romana hoy en día. Sabemos que a lo largo de la historia la iglesia de Jesucristo siempre ha sido muy atacada, pero por supuesto que la imperfección del ser humano muchas veces hace que los ojos del Señor sean puestos para corregir los pecados. Entonces, realmente, nosotros vemos aquí que según la Real Academia Española, una crisis es una situación, un asunto, un proceso cuando está en duda sobre su continuación, modificando o cesando este proceso. También hay otra definición de la Real Academia que capta mi atención, que es situación que se encuentra o en que se encuentra un ministerio desde el momento o varios en que sus individuos han presentado la dimisión de sus cargos hasta que aquel en que se nombran las personas han sido o han de ser sustituidos. ¿Por qué me llama la atención esta parte específicamente a nivel ministerial? Porque por supuesto trata de o engloba a lo que nos compete en el ámbito eclesial, lo que me transporta a Efesios 4 de 10 al 14, en nombre de Jesús, que dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, o que para engañar con astucia las artimañas del error. Vamos, haciendo ese énfasis en el versículo 14, con astucia las artimañas del error. Realmente, amado hermano, eh, la iglesia está en crisis hoy en día. Bueno, tomando en consideración lo que significa el término crisis, por supuesto que sí. Mira, las excepciones que tú estabas tomando en consideración, de acuerdo a la definición que hacen algunos organismos lingüísticos, es muy interesante y podríamos decir que el, el concepto de crisis aplicado en ese sentido a la iglesia apuntaría a que sí, que realmente se encuentra en estado crítico, un estado de problematización interna, pero cuando decimos iglesia tenemos que ser muy específicos, ¿entiendes? O sea, la iglesia en sí, la iglesia como concepto místico del cuerpo de Cristo, que trasciende a todos los niveles. La iglesia en sí siempre ha estado en condición crítica. Pero claro, esa crisis tú tienes que entenderla en dos sentidos, en un sentido externo y un sentido interno. Siempre ha estado en una condición crítica ante el mundo, porque siempre ha sido atacada por el mundo, siempre ha sido vapuleada por el mundo, siempre ha sido perseguida por el mundo. Por ejemplo, las iglesias cristianas
protestantes, por ejemplo, en los países del Medio Oriente, donde el cristianismo llegó a través de misioneros, ¿verdad? O también que han estado establecidas por medio de sedes más antiguas, que proceden de grupos que estaban desligados del cristianismo calcedonio, pero que eran cristianos y se identificaban como tal, han estado en estado crítico desde hace mucho porque han estado bajo persecución. La iglesia subterránea en China, mayormente evangélica, está en estado crítico ante el gobierno porque es una iglesia perseguida o en ocasiones presionada por el Estado. Esa sería una condición crítica, ¿cierto? Pero cuando vamos a lo interno, hablaríamos ya de condiciones críticas internas dentro de algunas denominaciones y dentro de algunos grupos que están o pertenecen a ese conjunto mayor que llamamos iglesia. Por ejemplo, la iglesia anglicana está en estado crítico porque fue infectada con el virus del progresismo. Lo mismo podríamos decir de algunos grupos dentro de la iglesia, de algunas sedes dentro de los grupos luteranos o sobre todo dentro de algunas confesiones metodistas. Ya dentro de las confesiones ortodoxas vas a encontrar otro tipo de crisis y en la Iglesia Católica Romana encuentras otra crisis que es muy parecida a la que está afectando, por ejemplo, a la Iglesia Anglicana. Entonces, cuando vamos a hablar de crisis, tenemos que ser muy específicos. Otra cosa es que en términos globales, la Iglesia está en crisis en un sentido escatológico si nosotros utilizamos una tercera acepción para la palabra crisis. La tercera acepción para la palabra crisis en griego es la de juicio. De hecho, la palabra juicio en griego es crisis. Preguntamos, ¿la iglesia está bajo juicio? La respuesta es sí, en un sentido local y sí, en un sentido general. Por ejemplo, en un sentido local, hay sedes que han estado bajo crisis porque han estado bajo juicio. Históricamente hablando, podríamos mencionar las 7 iglesias del Asia Menor. Por De esas supuesto. 7 iglesias, 5 estaban bajo condición crítica. De hecho, se les dijo que se les iba a juzgar. A una, la de Éfeso, se le dijo que se le iba a quitar el candelero de su lugar. A otra, que era la de Pérgamo, se le dijo que la iba a enfermar, que iba a pelear contra ella. A la de Teatira se le dijo que la iba a enfermar. A la de Sardis se le dijo que vendría como ladrón. A la de la Odisea se le dijo que la iban a vomitar de su boca. Estas sedes eran parte de la iglesia, pero estaban bajo crisis porque estaban bajo juicio. En un sentido escatológico último, hay un texto que dice que el juicio comenzará por la casa de Dios. De forma tal que la iglesia pasará por su juicio ante Dios, la iglesia pasará por su específica crisis. De ese juicio emerge la iglesia salva, pero también de ese juicio se saca todo lo que es cizaña. Y la cizaña que estaba en el trigo mezclada es quitada porque no era parte, aunque estaban con nosotros, no eran de nosotros. Yo creo que por ahí es donde nosotros podemos responder esa pregunta muy interesante. La iglesia está bajo crisis en un sentido externo ante el mundo, en un sentido interno ante los propios problemas que internamente tiene que enfrentar con grupos que no son cristianos, pero que los infectan con cierto tipo de virus ideológicos. Y en tercera instancia está bajo juicio porque, o está en crisis porque está bajo el juicio de Dios. Sedes que entran bajo juicio porque se desligan de Dios y otras que generalmente pasarán por el juicio y emergerán de allí más gloriosas que nunca. Claro, no, no, eso es evidente de esa forma como tú lo dices, porque verdaderamente donde el hombre está presente hay, como dije en el inicio, hay imperfección. Ahora bien, ¿por qué, por ejemplo, cuando en Roma, cuando el Vaticano comete uno de estos errores, al igual como puede cometerlo alguna otra denominación, ¿por qué sale, por ejemplo, eso en todos los titulares de los periódicos? Y cuando una denominación X protestante sucede eso, no tiene tanta promoción ante la prensa, digamos. ¿A qué tú crees que se puede ver eso? ¿Se puede deber a un tipo de sensacionalismo eclesiástico o qué tú consideras? O sea, eh, ¿por qué se le da más promoción a unos que a otros? Eso es lo que tú dices, ¿verdad? Sí, Ah, bueno, puede ser que lo que más prima
en el por qué se le da más visualización, más visibilidad a un grupo determinado que a otro, es por la influencia que ese grupo tenga en la cultura, históricamente hablando. Por ejemplo, un pastor que cayó en pecado con una mujer o que abusó de una mujer, va a resonar como titular en los periódicos de forma muy clara por el hecho de que es pastor. Sí, Porque se supone que como pastor se crea una especie de imagen idílica del sujeto y esa imagen idílica de un hombre imperfecto que no peca es trastocada por esta noticia que muchas veces es hecha con la intención de mostrar que estos hombres no son perfectos, que no se puede confiar en ellos y que por lo tanto habría que desestimar la posibilidad de incluso creer en lo que ellos predican. De manera tal que la noticia, aunque informa, también tiene un objetivo sensacionalista que cumple cierta agenda, y es la de denigrar y denostar la fe cristiana. claro, Ahora, la noticia de un pastor cayendo en ese pecado será obliterada si es un sacerdote católico que violó niños, que se desató que ha violado una serie de niños o que abusó sexualmente de menores. Obviamente que esta noticia tiene que ser opacada por esta otra por dos razones. Primero, por la gravedad del delito. No es lo mismo acostarse con una mujer que acostarse con un menor. La gravedad del delito. En segunda instancia, por quien lo cometió. Para nuestra cultura latinoamericana, que tenemos el católico detrás de la oreja, ese trasfondo, la imagen del sacerdote es mucho más sagrada que la imagen del pastor. Entonces, debido a la gravedad del personaje, la noticia adquiere mayor visualización. Y en tercera instancia, si el escándalo es mayor y afecta a toda la organización eclesial, es decir, en este caso la Iglesia Católica Romana, como esta es la cara, por así decirlo, de la cristiandad en Latinoamérica, lo que le pasa a la Iglesia Católica Romana resuena mucho más que lo que pasa en las iglesias evangélicas. Es por un tema de quién ha tenido mayor presencia o influencia en la cultura y el trasfondo cultural de los pueblos donde se proclama. Quizás en Estados Unidos no resuene tanto, primero porque ya se han ido acostumbrando a estos escándalos y lo peor de todo, segundo lugar, porque los escándalos de la Iglesia Católica Romana tratan de ser resueltos internamente, movilizando a la persona para que el escándalo no sea mayor. Entonces se moviliza, se le cambia de diócesis, se le cambia de lugar, ya que esos escándalos llegan primero a ellos antes que a los medios de comunicación. eso es como en el ejército, cuando un cadete o un raso comete un error, lo cambian de... Durante mucho tiempo se decía que la historia de sacerdotes violando menores era una teoría conspiranoica, para variar. hasta que se comprobó que era verdad. Sí, sí, eso usualmente la verdad siempre es disfrazada de teoría de conspiración. Mira, Ujú, con ese tema de la influencia y con el tema de qué se propaga, qué se publica y qué no se publica a través de las redes sociales y de los periódicos y de la prensa. Precisamente hoy estábamos de viaje, mi esposa y yo, y conversábamos con unas personas en medio del trabajo respecto a candidatos políticos que son cristianos. Entonces, básicamente están en el ojo del huracán de los medios, del periodismo. Porque yo le estaba comentando a la persona de que cuando un cristiano se involucra en la política, son dos testimonios simultáneos que tiene que cuidar. El de su imagen, o sea, el de su calidad moral como un representante de un líder o de un partidario de una organización política, y al mismo tiempo su identidad cristiana, por el hecho de precisamente lo que estamos hablando en la ilustración que tú hiciste con un pastor
que falle con un X tipo de pecado, el testimonio de un cristiano dentro de la política eh, acapara demasiado la atención y como tú dices, crea sensacionalismo y crea morbo, esperando que el gran héroe pueda caer. Y realmente, eh, conversando precisamente con el tema de la política, sabemos que cuando se hablan de crisis en organizaciones que generan tanta influencia como tú has venido diciendo, no podemos evitar mencionar el tema del Vaticano, que aparte de ser la sede de la Iglesia Católica Romana, también es un estado. Entonces el Papa no solamente viene siendo el líder máximo del catolicismo romano, sino que también viene siendo la cabeza de un estado, por lo cual hay una polarización ¿Mm? entre religión y política en este sentido. Y me acuerda a una conversación, o creo que era una transmisión en vivo, si no me equivoco, que tú tuviste con nuestro hermano Jonathan Ramos, de por qué no soy católico. Y él estaba diciendo todas las cosas positivas que verdaderamente tiene la Iglesia Católica Romana, pero ese sistema imperial que pregna en una figura como lo podemos ver desde la antigua Roma, son de las cosas que a él le frenan el hecho de seguir empapándose dentro del catolicismo romano. Entonces, ¿tú crees que eso pueda, eh, con el tema de la influencia que ya tú venías diciendo, el hecho de lo que representa el Papa en la Iglesia Católica en el mundo y de lo que deciden aceptar y no aceptar en la Iglesia, ¿tú crees que puede generar ese impacto? Sí, sí lo genera, porque, bueno, la influencia del catolicismo romano es innegable en el sentido cultural, por ejemplo, en el sentido histórico, y por lo tanto, para bien o para mal, esa influencia ha generado una cultura. Esa cultura se sostiene sobre la base de los valores que defiende el catolicismo romano, y obviamente ese catolicismo romano colapsa, esa cultura tiene que colapsar con él, totalmente. El problema es que la cultura que genera el catolicismo romano no es una cultura cristiana, ¿entiendes? Es una cultura centrada en los valores del catolicismo romano que cuando tú los observas más de cerca ya no son valores. Por ejemplo, el católico romano más que cristiano es mariano. Más que depender de la escritura, depende de lo que le dice, le dicta la gerontocracia La que tiene la cultura. tradición. Sí, pero la tradición es un subterfugio, porque al final de cuentas el concepto de tradición en el catolicismo romano es muy maleable, muy amplio. Para que entiendas, Benedicto XVI dijo y comparó a la tradición como un río que va abriendo nuevos surcos. No es un río terminado, es un río que se va enriqueciendo con su recorrido, va adquiriendo cosas, va abriendo canales, va abriendo afluentes, Que es muy se va peligrosa esa inclinando ilustración. por recovecos. Esa es la tradición. Por eso la tradición del catolicismo romano no es homogénea, no es esta y ya, sino que va con el tiempo adquiriendo nuevas cosas. Entonces, ellos tienen una división dentro de la tradición que yo entiendo que es ficticia porque se ha comprobado históricamente que no se sostiene esa división. Es lo que se puede reformar y lo que no se puede reformar de la. Lo que no se reforma es los dogmas ya establecidos y la moral. Esos son dos elementos que no se reforman. Mientras que las cosas que se reforman incluyen la liturgia, la disciplina y la teología. Y es ahí donde yo veo el problema. ¿Por qué? Piensa, yo no puedo reformar el dogma, pero el dogma cómo se construye teológicamente. Y la teología yo sí la puedo reformar. Dos, yo no puedo reformar la moral, pero sí puedo reformar la disciplina. ¿Y acaso la disciplina no se define por la moral? Entonces, ese tipo de defectos que tiene son los que hacen que si yo inserto un modelo teológico que afecte la disciplina,
indirectamente estaré estableciendo un modelo teológico que va a afectar la moral. Te voy a dar un ejemplo. La homosexualidad es un tema moral porque es pecado moral. Pero hay teologías queer, Claro, hay teologías que reinterpretan la homosexualidad o que reinterpretan los textos bíblicos para indicar que la homosexualidad no es pecaminosa, que es una expresión genuina de amor, que se puede validar. ¿Y cómo yo la valido? Puedo validarla litúrgicamente con el matrimonio, pero que a cuenta, recuerda que la liturgia se puede reformar. Es parte de la tradición que se reforma. Yo puedo validarlo litúrgicamente a través de las bendiciones sacramentales, ¿verdad? Que es lo que está pasando ahora con el fiducia supplicans. Yo puedo validarla en disciplina, es decir, yo no tendría que disciplinar a un homosexual. Y tendría un marco teológico que lo justifica. ¿Qué pasaría entonces? Que yo, en base a ese marco teológico, diría que la homosexualidad no entra en el rango de lo moral. Por lo tanto, la saco del rango de lo moral, la coloco en el rango de lo disciplinario y teológico y diría que la homosexualidad no es pecado. Al quedar descargada de su condición de pecado, ya no entra en la categoría de lo moral y por lo tanto se podría definir, se podría reformular, se podría reformar. Y al reformarse se puede insertar un marco teológico que la justifique y así de buenas a primeras estarás tú aún teniendo un sacerdote bendiciéndote parejas homosexuales o más adelante casándote parejas homosexuales. Y tranquilamente se sienta en la definición de tradición que ellos tienen porque ellos han construido esta división ficticia, que es ficticia, porque al tú decir que lo moral no se reforma, pero sí lo disciplinar, tú estás abriendo una brecha. Cuando tú dices que lo dogmático no se reforma, pero sí lo teológico, tú estás abriendo una brecha. Y el ejemplo histórico que yo le veo a eso es el tema de la Inquisición. En la Edad Media, la Iglesia Católica Romana creía que matar a una persona tras torturarla por hereje estaba bien, el Espíritu Santo se complacía. De hecho, en la bula Exsurge Domine de León X, que anunció a Lutero que se le iba a excomulgar, ojo, que la bula Exsurge Domine no es la que excomulga a Lutero, sino la que anuncia que lo van a excomulgar. Lo excomulgaron al año siguiente con otra bula. En la bula Exsurge Domine, el Papa León X decía que entre una de las cosas por las cuales se iba a condenar a Lutero era porque él negaba que el Espíritu Santo se complacía con la quema de herejes. O sea, Lutero estaba en contra de que se quemaran herejes y la Iglesia Católica de su momento decía que sí, que se podía, que estaba bien y que el Espíritu Santo le complacía. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué la Iglesia Católica Romana hoy no cree eso? Porque hubo un cambio en la moral que supuestamente no se reforma al haber un cambio en el marco teológico. Otro ejemplo, la Iglesia Católica Romana aprobaba la esclavitud, la defendía, el modelo esclavista. Hoy no, hoy lo rechaza. Pregunto yo, ¿por qué? Porque hubo un cambio en el lineamiento teológico, en la interpretación teológica de los pasajes que hablaban sobre los siervos obedezcan a sus amos. Hubo un cambio en la manera como ellos entendían eso. Al haber un cambio en la manera como entendían eso, le afectó la perspectiva que tenían de la esclavitud. Y yo te pregunto a ti, ¿quemar un hereje es algo moral o algo litúrgico? ¿Quemar entonces, a una persona, torturarla, es moral o litúrgico? no, Respuesta, es moral. por supuesto que moral, Pregunta, ¿tener a un esclavo, aprobar la esclavitud, es un tema moral o un tema litúrgico? por supuesto que moral. Es moral, pero la moral no se reforma y sin embargo ya ellos no aprueban quemar herejes y no aprueban la esclavitud. Hubo un cambio en la moral y te dicen que no cambia, pero sí, cambia. Entonces, con ese tema por ejemplo, de la ilustración que hizo el Papa Benedicto respecto a la tradición, que es como un río que va expandiéndose. Entonces, está bien que siempre la iglesia esté con la perspectiva de reformarse, pero es peligroso cuando siempre está abrazando nuevos horizontes. Y como tú y yo Sí. conversábamos el otro día, la Iglesia Católica Romana escogió el peor momento donde escuchar al pueblo. Buen punto. El ayornamiento del catolicismo romano no es una cuestión del 2021 cuando inició el camino sinodal. Es una cuestión que viene del 1962 y quizás antes.
especialmente con la posición que ha tenido el catolicismo romano en una apertura ecuménica. La apertura ecuménica del catolicismo romano lo convirtió en el líder del ecumenismo en la tercera etapa histórica del ecumenismo. Pero Antes, en un las dos ecumenismo que le etapas, daba gastritis al Señor. sí, antes en las dos etapas anteriores, la Iglesia Católica Romana era reacia al ecumenismo. Para que se entienda, el esfuerzo ecuménico no es católico romano, es de origen protestante. Ujú. Los luteranos iniciaron el camino ecuménico y lo iniciaron en el siglo XVI, o sea, 1548, 49. El compadre Todavía Melanchthon por allá. acababa Lutero de morir y ya se inició ese camino ecuménico entre luteranos, entre grupos luteranos, ¿verdad? Luego, de hecho, hubo un intento anterior, el coloquio de Marburgo con Lutero y Zwinglio, que es un esfuerzo ecuménico también. La cuestión es que el catolicismo romano se negaba porque el Papa, ellos entendían, era la fuente de la cual emanaba la unidad del cristianismo. Si yo no acepto al Papa, no puedo desarrollar un esfuerzo ecuménico. No se puede desarrollarlo sin la ecuación. Pero cuando vino la tercera etapa, ellos se abrieron al esfuerzo ecuménico y abiertos al esfuerzo ecuménico parece que lo comenzaron a secuestrar el movimiento. Y a partir de ahí viene este ayornamiento, este deseo de tener una cara más flexible ante la gente, ante el mundo, una cara más flexible. Ese proceso de ayornamiento inició en una época en la que el mundo estaba iniciando sus andanzas progres. Estamos hablando de la década de los 60, la del Mayo francés. La iglesia comenzó a abrirse en un momento en que el mundo estaba siendo invadido por las ideas de Beauvoir, de Sartre, de Camus, las ideas de Humberto Eco. Y todo ese pensamiento después aunado con una excusa teológica, es decir, con esfuerzos teologales que justificaban este mundo y todas las ideas progresistas que este mundo mantenía, como es el caso de la teología queer, permitió lentamente que la iglesia se abriese a escuchar la voz del pueblo, pero un pueblo que está a favor del aborto, que está a favor de la ideología de género, que no ve sin ningún problema que un homosexual pueda casarse con un homosexual o que pueda adoptar niños. O sea, esa idea de adoptar niños, tuve una vez una discusión con una muchacha que es católica. Ella forma parte del grueso de las estadísticas del catolicismo romano, aunque vaya a misa nada más en diciembre, pero forma parte de las estadísticas, ¿verdad? Ella sí, si tú le hablas ¿tú qué tú eres? Yo soy católica romana. No, que no, yo no creo en el Papa, un poco como el Papa es el Santo Padre, aunque no vaya a misa, pero forma parte de la gruesa estadística. Ella está a favor de que los homosexuales adopten niños, no solo que se casen, sino que adopten niños. Pero cuando tú ves eso, tú te das cuenta que el catolicismo romano en general, como es una religión cultural, no una religión cristiana, crea cultura, pero no crea personas conversas. No establece el reino de Dios. ¿Me entiendes? Bueno, obviamente vas a tener un grupo enorme de gente que ahora tienen voz y voto a través del camino sinodal. Y de buenas a primeras, la iglesia tiene que conformarse a las decisiones del pueblo. Y eso no es extraño que pase, porque ya ha ocurrido. El celibato sacerdotal se impuso sobre todo por decisión del pueblo. El pueblo lo exigía. Wow, wow. Este tema es realmente para ampliarlo de una manera muy exuberante. En esta ocasión realmente se nos está prácticamente acabando el tiempo. Para hacer ya un cierre formal Ujú. en estos segunditos que nos quedan, ¿qué le podemos decir a la iglesia de Jesucristo para que se mantenga firme? A la iglesia de Jesucristo solamente le decimos una cosa. Solus Christus, sola fide, sola gratia, sola escritura y sola Deo gloria. Esos son los elementos que definirán siempre la fe del cristiano. Que descanse en la palabra de Dios, sobre todo en la palabra de Dios, no en la de los hombres. Que descanse en la gracia de Dios y en la fe que es en Cristo Jesús. Que solo Cristo es su cabeza y que solo a Dios le debe la gloria. El mundo, obviamente, está en medio de una hecatombe y la iglesia, sobre todo las sedes católicos romanas en particular,
están en un declive, están en un colapso como el Titanic cuando se hundía. Hay de aquellos icaristas que adopten la actitud de los músicos de la banda en el Titanic, que tocaban mientras el barco se hundía. Hay de aquellos. El deber que nosotros le decimos a los que están dentro de una institución en colapso es que salgan huyendo de ahí. Y a los creyentes, a los hijos de Dios, los cristianos que estamos dentro de congregaciones donde la Biblia predomina, también siempre enfatizar la idea de que nosotros podría pasarnos lo mismo si nos descuidamos de las escrituras, si dejamos de ver las escrituras y comenzamos a depender de dogmas humanos. O sea, yo creo que ese sería mi consejo y mi llamado. Porque si a ellos les está pasando eso, Ujú. nosotros no estamos exentos. No, es un espejo realmente que le puede pasar realmente a cualquier círculo y te agradezco como siempre este crossover. Saludo y bendigo a todos los hermanos que nos están viendo desde el Teólogo Responde, desde tu canal. Saludamos y bendecimos a nuestros hermanos de Palabra de Vida. Seguiremos haciendo estas conversaciones que yo sé que edifican bastante porque aparte de las curiosidades y estudios bíblicos, debemos de mantenernos en contacto para saber qué está pasando en la actualidad en el mundo cristiano y en el Amén. mundo en general. Muchas gracias, hermano, y que Dios te bendiga. Saludos a Igualmente todos. siempre. Bendiciones.